Bueno, queridos oyentes, cordiales saludos, me presento. Mi nombre es Johnny Jonathan de Argentina. Me identifico con la fe cristiana evangélica y el motivo que nos convoca en esta oportunidad es el interesante y apasionante debate entre dos contendientes formidables, con mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por un lado, tenemos a la gladiadora de 1000 batallas, podemos decirlo así, Laura de Paraguay. Y en la otra esquina tenemos al combatiente formidable, que hasta su nombre nos habla de lo formidable, que es Ángel, Ángel de México, por muchos conocidos como Lithium. No es muy común ver enfrentarse en un debate a dos cristianos evangélicos, pero esto solo evidencia que para ambos la verdad no está en una religión nominal, sino en las sagradas escrituras. Y es precisamente eso lo que van a defender hoy en su debate, que es la verdad bíblica. Tenemos entonces a Ángel de México, que va a defender la postura de las segundas nupcias, o también llamado por muchos recasamiento o vuelta a casarse, mientras que Laura se opondrá a esta idea con sustento bíblico. Para comenzar, hará su presentación Laura de Paraguay. Adelante, querida Laura. Hola, bendiciones a cada uno de los presentes. Muchas gracias por estar en sintonía. Muy agradecida de poder compartir acá con ustedes este tema tan importante que es el recasamiento, las nuevas nupcias, desde un punto de vista bíblico y tomando como referencia el pasaje de Mateo capítulo 19, que es un pasaje muy utilizado para las posturas siguientes, los que sostienen que Jesús da el permiso para adquirir nuevas nupcias y los que sostienen que en ese pasaje está enfocado netamente al divorcio y que a causa de fornicación es para el divorcio. Soy Laura Ocampos de Paraguay, cristiana evangélica, y vamos a estar compartiendo en este momento y que Dios sea guiando su palabra. Muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias, querida Laura. Bendiciones para tu vida. Ahora vamos a dar lugar al caballero Ángel de México con su presentación. Adelante, querido hermano. Bendiciones a todo el grupo, bendiciones a los que lo oirán después y bendiciones al canal de YouTube donde lo veas. Suscríbete, comenta, comparte y ven con nosotros a debatir. Bueno, como el moderador de lujo que tenemos hoy ya nos presentó, pues no me queda más que decir que yo soy Ángel Lithium aquí en WhatsApp y vengo a defender una postura de la cual yo no quiero imponerla, pero quiero exponerla, que es la del recasamiento después de que uno de los dos falló. Y pues adelante, Johnny, esa es mi presentación, cristiano evangélico de Hueso Colorado. Muy bien, queridos hermanos, ya que tenemos la presentación de ambos contendientes, vamos a recordar rápidamente la estructura del debate, que ya es público conocimiento, la cual consta de dos bloques de 15 puede pasarse unos minutos más, de 15 minutos de exposición por cada parte, seguido de 3 preguntas intercaladas por lado, 1 minuto para formularla y 2 minutos para responderla. Luego en el tercer bloque tenemos 10 minutos por cada parte de refutación y para finalizar 1 minuto de despedida. Vamos entonces a dar inicio a este apasionante debate y le otorgamos la palabra para su exposición a la querida hermana Laura. Adelante, Laura. El tema de hoy se enfoca principalmente al texto de Mateo
19:9. Este texto que parafraseando dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Este texto, que ha sido muy distorsionado, muy manipulado y, por decirlo más suavemente, mal interpretado por muchos. Los textos fuera de contextos son más para confusión. Es importante estudiar todo el contexto para entender la idea principal de lo que quiere hablar un pasaje de las Escrituras. Además, las Escrituras se estudian con las Escrituras. La Biblia se estudia con la Biblia. No se pueden tomar solamente lo que nos conviene y lo demás lo dejamos de lado. Veamos esto. Veamos que los recazadores consideran este texto como un permiso por parte de Jesús, un permiso que Jesús da a los inocentes del divorcio, a la parte inocente del divorcio, le da permiso para adquirir nuevas nupcias. En este caso, si vemos en el contexto, vemos que las preguntas, porque habían varias preguntas en ese mismo texto del capítulo 19 por parte de los fariseos, preguntas capciosas que se enfocaban al divorcio. Y si vemos el contexto, entonces dice que vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí Jesús claramente habló del ideal de Dios a causa del propósito del matrimonio. Ahí Jesús mostró el diseño de Dios, la causa, el propósito del matrimonio. Él dijo claramente en Génesis 1:27 que se requieren dos especies, hombre y mujer, para completar la imagen divina del género humano. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios se lo creó, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer y el hombre no pueden procrear solos la raza humana y cumplir los propósitos divinos. La primera mujer se describe como ayuda idónea, el complemento perfecto para el hombre en Génesis capítulo 2, versículo 18 y el 20. Dice que fue tomada de su costado, hueso de su hueso y carne de su carne, en el 2:23. Es obvio que Dios quería que compartieran tanto privilegios como responsabilidades. Bajo este contexto vemos que el ideal de Dios era que estuvieran unidos. Por eso dijo, ahí Jesús mencionó, y de primera le dice a los fariseos que lo que Dios unió no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Y vemos que los fariseos insistieron con preguntas capciosas. No se quedaron tranquilos, volvieron a preguntar, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, dice. Al principio no fue así. No era por cualquier cosa también. No era por cualquier cosa, porque Moisés permitió por la dureza de los corazones.
de esas personas que querían hacerlo, porque anteriormente, en esa época, por cualquier causa, el marido podría repudiar a la mujer, pero sin embargo, en el plan de Dios no estaba eso. Y eso lo encontramos en Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Dios aborrece el divorcio. En ningún otro pasaje se declara con tanta claridad la actitud de Dios hacia el divorcio, como en Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 16. Y él dice, porque Jehová, Yahvé, ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿No hizo el uno? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Repudio, divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso lo dijo claramente, eso no estaba en el plan de Dios, en el diseño original de Dios estaba que los dos sean una sola carne y que lo que Dios unió no lo separe el hombre, como lo dijo en primera plana, como lo dijo Jesús en su respuesta a estos fariseos. Y este pasaje de Ezequiel muestra que el divorcio es traición, infidelidad engañosa contra el cónyuge. También es algo violento que viene de un espíritu equivocado y aún peor, estorba la crianza de los niños nacidos en la unión matrimonial y hacia quienes los padres tienen la obligación de criar como creyentes en un hogar cristiano. Las familias divididas por lo general son perjudiciales para los hijos y para la sociedad. Entonces ahí Jesús lo dijo claramente lo dijo. Y en este caso, los fariseos siguieron con la pregunta. Él le dijo entonces por la dureza del corazón. Y luego Jesús agregó y dijo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces vemos ahí que la respuesta de Jesús era en referencia al divorcio. Decía, salvo por causa de fornicación. En ese caso sí se podía permitir el divorcio. Ahí no hay ningún permiso, no aparece un permiso donde dice que se pueden volver a recasar. Y si nos vamos a Corintios capítulo 7, versículos 8 al 11, le dice a la mujer que está ligada con el marido hasta que éste muera. Y le da la opción de que si decide divorciarse, que se quede sin casar o que se reconcilie. Imagínense lo que acá dicen los presentes al final de Mateo 19, el texto que estamos estudiando. Dice, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene. No conviene por las complicaciones. No conviene porque no hay opciones. Y si uno va por la opción del recasamiento, adultera, porque eso no está en el plan de Dios. Entonces vemos lo que nuestro Señor Jesucristo le declara a los fariseos. En primer lugar, el plan original, el diseño original de Dios para el matrimonio, para las familias. Y lo que dice Malaquías 2, capítulo 2, versículo 14 al 16, que para Dios el divorcio es un acto grave de deslealtad. Por lo tanto, algo que se puede evitar, algo que se puede considerar como restaurable. La última opción
la última instancia es el divorcio, porque el matrimonio es el cimiento de la familia en términos de procreación y de crianza. Lo ideal es que los niños nazcan en una familia intacta con ambos padres presentes. Estos dos padres deben ser los primeros en proveer la crianza. Este orden de vida familiar se observa a través de la Biblia, con énfasis particular en la crianza de los hijos, sobre la base de pasajes como Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, Malaquías 2:15, Efesios 6, versículo 1 al 4. El propósito de Dios, sin embargo, no garantiza que el pecado no dividirá y distorsionará muchas familias. Eso no garantiza, porque el hombre puede decidir romper con ese pacto, que es lo que menciona ahí en Mateo 19:9. Lo puede hacer, pero por causa de fornicación. En este caso sí es permitido. Por causa de fornicación se puede. Eso tampoco implica que una persona puede llevar una vida tóxica, un ambiente tóxico, un ambiente enfermo, distorsionado en su familia. En el caso de que haya violencia, obviamente también en la palabra de Dios dice que a paz nos llamó Cristo. Se pueden evitar muchas cosas, muchos problemas cortando por lo sano. En el caso de que hubieran amenazas de muerte, en esos casos se puede optar porque a paz nos llamó Cristo, y eso lo dijo Pablo también. Pero si hablamos de causas emocionales, hasta los mejores matrimonios, hasta los matrimonios más felices, también tienen problemas emocionales. De pronto salen palabras indeseables, pero se puede optar por el perdón. Por eso es necesario que las congregaciones estén preparadas para atender a estas familias. Estas familias no deben ser despreciadas, tomadas en poco, no deben ser descuidadas, sino que deben recibir apoyo con sabio consejo y amorosa comunión. Esta familia que está pasando por crisis matrimonial y que opta por el divorcio, están sufriendo. Estos integrantes disfuncionales están sufriendo. El recasamiento sería la peor opción para el cónyuge. Para el cónyuge, en este caso, igual si es inocente. Y peor si es culpable. Porque si el nuevo casamiento, el recasamiento, se da por adulterio, es un error más grave, porque un error no enmienda otro error. Y en el caso de la parte inocente también, que necesita ser sanada. Por eso hay recasamientos de nuevas, segundas, terceras y hasta cuartas o quintas o más nupcias. El recasamiento de personas divorciadas es normal en la vida de la gente de hoy, siendo que el divorcio ha aumentado y está aumentando sobremanera en la vida de los hombres y las mujeres. Y como dije que el recasamiento o segundas o hasta terceras o cuartas o quintas o más nupcias también está en crecimiento. Este también es un asunto que los líderes de la Iglesia de Cristo tenemos que afrontar al extender el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos familias que están sufriendo y necesitamos estar preparadas para aconsejarles sabiamente. Uno no puede tomar esto con ligereza y decir, sí, pueden hacerlo, pueden recasarse, porque eso no está en el plan de Dios. Y en Mateo 19 es claro que el consejo es que se permite el divorcio a causa de la fornicación y no está dando un permiso exclusivamente. A pesar de lo anterior, Jesucristo
declaró un único motivo para obtener el divorcio. Y lo leemos y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Y el que se casa con la repudiada adúltera, solamente la fornicación del otro cónyuge permite a un cristiano tomar la decisión voluntaria de divorciarse y sentirse libre para casarse de nuevo. Entonces, esta discusión detallada en este pasaje es por causa de fornicación. Si se separa, quédese sin casar. La imposibilidad del divorcio por otras causas que no sea fornicación queda reforzada en este mandato del Señor transmitido por Pablo. Y él decía, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso lo dice en 1 Corintios 7, del 10 al 11. El Señor dice que la mujer o el marido no se separe de su cónyuge, pero sí, quizá por causas mayores, decidiera separarse. El mandato de Jesús es claro: quédese sin casar, porque de casarse con otra persona estaría viviendo en adulterio. ¿Se dan cuenta? Que el incrédulo que se separa, bueno, se puede separar, según Corintios 7:15, pero para establecer que los cristianos pueden divorciarse y casarse de nuevo siempre que su actual cónyuge sea incrédulo y éste tome la iniciativa de separarse. Pero al leer todo el pasaje se percibe con claridad que, lejos de querer proporcionar una excusa al divorcio, su propósito es que los cristianos se mantengan unidos en sus matrimonios. Entonces, si te casas, no pecas. A veces se argumenta esto. En 1 Corintios 7, 27 al 28, Pablo dice, ¿estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Se trata de una autorización para casarse de nuevo. A los que están divorciados, a esos no les dice eso, le dice ¿a quiénes? ¿A quiénes les dice? A los solteros. En el contexto de este mismo capítulo ofrece varias razones para concluir que Pablo se estaba refiriendo a personas solteras, no a divorciadas. El divorcio entre los cristianos primitivos entonces tampoco era permitido, tampoco. Entonces, para hablar de recasamiento y dar la opción a tal hecho a un creyente o a un no creyente, debemos considerar muchas cosas, muchos puntos. Se necesita mucho tacto al tratar con quienes tienen problemas matrimoniales, con quienes ya han pasado por el divorcio y que estos problemas a veces no están específicamente mencionadas en las escrituras, pero sí implícitamente. Por eso Pablo decía que a paz nos llamó Cristo. Y lo mencionó precisamente porque hay muchos tipos de casos particulares, casos más graves unos más que otros. Y en este caso, el prevaleciente de abuso físico o emocional, la adicción a drogas, donde peligra la vida. En este caso, entonces, por no decir la salud espiritual o física, hay que guiar cuidadosamente a los creyentes envueltos en estas circunstancias, con la aplicación de principios bíblicos y oración para que tomen decisiones basadas en la palabra de Dios. Porque la opción del recasamiento para alguien roto, para alguien que tiene un corazón lastimado, una situación caótica, la situación de recasamiento sería un mayor error, un peor error. Por eso muchos optan no solo por las segundas nupcias, van a terceras, cuartas, más nupcias, porque fracasan, no logran tener sanidad
interior. Se necesita para esto una restauración integral. Y entonces las congregaciones deben estar preparadas para recibir a estas personas y darles los mejores consejos en oración a la luz de la palabra. Estas personas necesitan ser guiadas con amor, con paciencia, porque están en una situación de vulnerabilidad a causa del pecado que abrió puertas para estas heridas, y quienes más sufren son los hijos. Y muchas veces en el recasamiento existen nuevas uniones, estas uniones de dos personas de distintas familias, y más si no es el padre biológico, esto trae también otras consecuencias. Y los recasadores me pueden decir, bueno, el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, yo les podría mencionar Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, donde termina diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí se halla el adulterio entre las obras citadas. En este caso, dice bien claro en su palabra que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Entonces, si hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces diríamos que eso es rechazar la voluntad de Dios, y al adulterar estás blasfemando. Además, en la iglesia primitiva tampoco era aplicada esta situación del recasamiento, tampoco. Jesús reconoció que el ideal de Dios desde el principio era la monogamia. No hay referencia a la poligamia, a las nuevas nupcias, a esta práctica. No hay tampoco en la iglesia primitiva. Y en cualquier caso sería también negado por Pablo. Pero Pablo dijo en referencia a eso, en 1 Timoteo capítulo 3, marido de una sola mujer. Entonces, aquellas personas que vienen a los pies de Cristo con esta situación de recasamiento, pueden servir a Dios, pueden vivir una vida cristiana, porque en la palabra de Dios dice en Corintios 5:17 que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero en el caso ministerial, el obispo dice que debe ser de una sola mujer, marido de una sola mujer. En el caso del ministerio, ya no puede ejercer según 1 Timoteo capítulo 3 también. Hay muchas consecuencias. Entonces, se debe tratar este tema con mucho tacto. Cabal, ya se habría cumplido el tiempo de exposición de la querida hermana Laura de Paraguay. Ahora y seguidamente le damos lugar a nuestro hermano Ángel para su exposición. Adelante. Bueno, la postura número 1, que sería la del no, argumentan así: el plan de Dios desde la creación. Esta postura afirma que como el plan de Dios desde la creación, varón y hembra, y que Dios desde el libro del Antiguo Testamento hasta el último, que es Malaquías, Dios aborrece el divorcio. Por ejemplo, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios. Creó varón y hembra los creó. Y en Malaquías dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio o divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales, pero aborrece el divorcio, que es el punto aquí. Sabemos que Dios aborrece el divorcio, pero él mismo lo aprueba en caso de que uno falle. Isaías 51 dice, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. Aquí el primer divorcio. ¿Y por qué? Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, de divorcio.
Pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí nos queda muy claro que Dios mismo dio cartas de divorcio por fornicación. Ahora veamos Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Como en Génesis. Mateo 19:5. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí es donde dirán: al principio hizo varón y hembra, una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que juntos hasta la muerte. Bueno, aquí no es una imposibilidad. Aquí no dice: lo que Dios unió, el hombre no puede separarlo. Simplemente es un mandamiento de que no lo haga. Igual el no robarás, no debes matar y no desearás nada de tu prójimo. No significa que no lo podamos hacer. Significa que no debemos hacerlo. Veamos más adelante, Mateo 19:7, le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? 19:8, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto es Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, hervá, en el hebreo, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, con atención todas las cosas, analicemos. Mateo 5:31 también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, Mateo 5:32, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿De qué habla de Jesús? Aquí solamente del divorcio, no, ya que si hablara solamente del divorcio, hubiera dicho: cualquiera que repudia a su mujer, que sea solamente por causa de fornicación. Pero no se queda ahí. La pregunta es: ¿cómo es que el marido hace que la mujer repudiada o divorciada adultere? Porque está hablando de un recasamiento. Simplemente, si la mujer, al ser repudiada, se quedara solamente en su casa, el marido no es capaz de hacerla a ella adulterar, porque entonces todos los solteros serán adúlteros porque están solos. Eso es imposible, a menos de que la gente en sí lo sea, pero no es que alguien más lo hizo que él fuese. Es decir, por otra cosa, no puede despedir a su mujer, a menos de que, o al esposo, a menos de que haya cometido porneia, como dicen en el griego. Mateo 19:7 le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. 19:9 de Mateo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Jesús estaba hablando de un divorcio para recasamiento. Nota, aquí el texto dice: salvo por causa de fornicación y se casa con otra. Y de nuevo Jesús solamente está hablando del divorcio. No, si solamente hubiera hablado del divorcio, hubiera dicho: solamente en caso de fornicación se da el divorcio, pero no se quedó ahí. Seguido del salvo dice: y se casa con otra. Las cosas están perfectamente claras. No puedes divorciarte de tu esposa y casarte con otra, salvo por causa de fornicación, porneia. La reacción de los discípulos, que sí entendieron perfectamente, fue la siguiente. Le dijeron sus discípulos: así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Nota, ellos siendo judíos, teniendo aún la ley y viviendo aún en la ley y los mandamientos de Moisés, entendieron que era mejor quedarse solos para siempre que casarse y no poder dejar a la esposa por cualquier cosa, por más mala que fuese. Ya que Jesús les había dicho que la única razón por la que podían divorciarse de ella era que ella cometiera fornicación, por ella, inmoralidad sexual. Es absurdo el argumento de que ellos preferían quedarse solteros toda la vida en lugar de casarse y posiblemente tener hijos, y que la esposa fallara y al fallar ella la pudieran despedir, y sin volverse a casar se quedarían solos, sí, pero posiblemente ya con un hijo o con hijos. Es decir, preferían estar solos
y solos a la posibilidad que luego quedaran solos, pero posiblemente con un hijo. ¿Cuál es el sentido de esta interpretación? Preferir no casarse y quedarse solos por temor a quedarse solos y no poder casarse. Esto es absurdo. Jesús les responde en Mateo 19:11. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Es decir, no todos son capaces de quedarse célibes. Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que se dice que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí todos los de la postura del no recasamiento toman el, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, lo cual es otro error. Primero Jesús dice se hicieron eunucos a sí mismos, no dice los hicieron, porque la esposa o el esposo que se fue con otra persona y ellos no pueden hacerte eunuco, porque aquí dice ser eunucos a sí mismos, hacerse eunucos a sí mismos. En este caso hay dos causas. Uno, el que la esposa no haya fornicado pero se fue. Dos, Pablo era eunuco. 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. 7:8 de 1 Corintios. Digo pues a los solteros y las viudas que bueno les fuese quedarse como yo. Y es ahí donde Jesús les dice en Mateo 19:12, y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No dice todos deben recibirlos. Más argumento de la postura del no recasamiento es 1 Corintios 7. Veamos primero qué dice. 1 Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y las viudas que bueno les fuese quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor que casarse que estarse quemando. La palabra soltero que Pablo usa aquí es ágamos. Definición de soltero es una persona que no está en estado de casado ni en estado de matrimonio, pero ya pudo haber estado casada anteriormente. Esto es en el diccionario Strong, la palabra es ágamos. Y termina diciendo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor que se casen que estarse quemando. A todos los solteros, recordemos la palabra de Cristo, no a todos les es dado el ser eunucos. Sigamos con los siguientes textos donde ellos dicen, ve eso, ahí lo dice bien claro, 1 Corintios 7:10. Pero los que están unidos en el matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí la palabra separarse o separar es horizo. Poner espacio entre sí, partir reflexivamente, irse, alejarse, irse, apartarse, separarse. Aquí jamás se habla de divorcio, ya que el único motivo de divorcio es una inmoralidad sexual, y la palabra horizo se encuentra en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Filemón 1:15, de Filemón 1:15, porque quizás para esto se apartó de ti. Por algún tiempo esto fue un esclavo de Filemón, para que le recibéis para siempre. Hechos 1:4, ¿quién nos apartará de que no se apartaren de Jerusalén? Hechos 18:1, en el griego dice, Pablo fue apartado de Atenas y se fue a Corintio. En ninguno de estos pasajes significa divorcio, pero se usa la misma palabra separarse, horizo. En 1 Corintios 7:13 dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, horizo. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. No dice divórciense, apalobo, divorcio, sino horizo, separación, y no es lo mismo, ya vimos. Así que en ningún momento se está hablando de divorcio en 1 Corintios 7. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, tenemos razón, dirán, pues no. Aquí todo el capítulo está hablando de separación, porque no hay divorcio, ya que el divorcio es por inmoralidad sexual, como dice, y ahora por inmoralidad sexual, por ella Jesús sí dice que se debe de dar carta de divorcio. Esto es apostación, carta de divorcio. Divorcio, apoluo, liberar completamente, literalmente aliviar, soltar, dimitir, dejar morir, perdonar, específicamente divorciarse, perdonar, poner en libertad, repudiar, retirar, soltar, enviar, dejar, libre, despedir. Habrá otros textos donde se basan su argumento. Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de toda ley del marido. 7:3 de Romanos, así que si en vida el marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley. Y de tal manera que si se uniera a otro varón, no será llamada adúltera.
Primero estamos hablando de una mujer casada y el apóstol Pablo está usando un matrimonio como ejemplo de la ley. Veamos Romanos 7:1, una analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como a los que conocen la ley, y la ley se enseñorea del hombre mientras tanto ésta vive. Pablo solamente está usando una analogía del matrimonio. Romanos 7:4, sí, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. ¿Y qué pasa si la esposa comete adulterio o inmoralidad sexual? Regresamos al principio, carta de divorcio, apoluo, que es liberar completamente, retirar, soltar, enviar, despedir, liberar completamente, apoluo. El argumento del diácono, 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, reprensible, no avaro, que gobierne en su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de todos los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo de el diablo. Ahora dirán, aquí está, marido de una sola mujer, pero comienza diciendo irreprensible y no dado al vino, no avaro y no un neófito. ¿Esto es para toda la iglesia? No es un requisito, solamente es un requisito para el obispo. Irreprensible. Si se toma esto como un argumento, entonces Pablo ha mentido al decir es mejor no casarse. Ahora los requisitos para los diáconos. 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, simplemente maridos de una sola mujer, no apareció. Ni neófitos, no aparece. Al obispo dice no dado al vino, al diácono dice no dado al mucho vino. ¿Se puede tomar eso como un argumento? No, porque el requisito es ser irreprensible, tener una sola esposa, y para la iglesia, los fieles, no es ningún requisito tener una esposa o un esposo. Es más, si no se tiene es mucho mejor, dice la Biblia, lo dijo Pablo. He demostrado entonces que no es lo mismo separación que divorcio, que el único motivo para el divorcio es la inmoralidad sexual, que Jesús estaba hablando de un contexto de divorcio para dejar libre, apoluo, liberar completamente a la mujer que se separa del marido. No es por divorcio, sino horizo, separación, porque uno de ellos se fue, y no menciona el texto o capítulo que cometió un acto digno de apoluo, divorcio o libertar completamente. Esa fue toda mi exposición. Adelante. Muchas gracias por su exposición, querido Ángel. Ahora daremos lugar al bloque de las preguntas intercaladas. Recordamos que tenemos 1 minuto cada uno para formular la pregunta, y la contraparte tendrá en forma inmediata 2 minutos para responderla. Comenzará con su primera pregunta la señorita Laura. Proceda. Pregunta para el estimado Ángel es esta. En el contexto de Mateo capítulo 19, entre las preguntas y respuestas, finalmente los discípulos le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿A qué se referían estos discípulos en esta afirmación? Regio, querido Ángel, adelante con la respuesta. Tiene 2 minutos. Teniendo en cuenta que los discípulos o apóstoles de Jesús, o apóstoles y discípulos, porque no solamente eran 12, a veces andaban más, venían de la ley de Moisés, y vemos todavía a Pedro judaizando, y el que era el principal, que preguntaba siempre, no lo dudo que haya sido él el que siempre preguntó. Tenían ellos en mente lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá. Cuando alguno tomare mujer, se casare con ella, nota,
salida de su casa, podrá ir y casarse con otro. Ellos tenían la mentalidad judía. Jesús les dijo, no, ya no puedes hacer eso. Tú ya no te puedes divorciar y casarte con otra así nomás. El contexto era la ley de Moisés, la ley que ellos tenían en sí, la ley que ellos conocían. La respuesta de ellos fue clara, no que ellos tuviesen miedo en fracasar en el matrimonio y luego quedarse solitos para siempre, porque hubieran quedado con un hijo quizás. El miedo tampoco era quedarse solos y solteros, el miedo era quedarse casados para siempre con una esposa de la cual no pudieran separarse. Por eso Jesús les dijo, no a todos les es dado esto. Esa es mi respuesta. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora es el turno de Ángel con su primera pregunta. Adelante. Bueno, mi primera pregunta para Laura es la siguiente. Ya que Pablo dice, mejor les fuera no casarse, pero por las muchas fornicaciones, y eso es mejor que todos se casen, para no estarse quemando, y está diciendo esto a los solteros, la palabra es hágamos. Y hágamos también significa para los que ya no están casados, pero lo estuvieron. Ahora mi pregunta sería la siguiente, ¿puedes tú darme un mandamiento o una recomendación en la Biblia para los divorciados? Adelante. Bueno, mi primera pregunta para Laura es la siguiente. Ya que Pablo dice, mejor les fuera no casarse, pero por las muchas fornicaciones, y eso es mejor que todos se casen, para no estarse quemando, y está diciendo esto a los solteros, la palabra es hágamos. Y hágamos también significa para los que ya no están casados, pero lo estuvieron. Ahora mi pregunta sería la siguiente, ¿puedes tú darme un mandamiento o una recomendación en la Biblia para los divorciados? Adelante. Bueno, mi primera pregunta para Laura es la siguiente. Ya que Pablo dice, mejor les fuera no casarse, pero por las muchas fornicaciones, y eso es mejor que todos se casen, para no estarse quemando, y está diciendo esto a los solteros, la palabra es hágamos. Formulada la primera pregunta por parte del hermano Ángel, vamos con la respuesta de nuestra hermana Laura. Proceda. Mi amado Ángel, acá hay dos respuestas para tu pregunta. Por una parte, le tenemos a los solteros, a los cuales Pablo les recomienda, les dice que mejor es casarse que andarse quemando. Esto también puede ir para los viudos, pero no se refiere en el contexto a los divorciados, sino se iría él mismo en contra de lo que él afirmó en Corintios capítulo 7, que ahí va la respuesta para tu pregunta de que cuál es el mandamiento para los divorciados. ¿Y qué dijo en Corintios capítulo 7 del 8 al 11? Que queda ligada la mujer al marido hasta que muera. Y también si vamos a Mateo 19 dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, los divorciados ante la ley de los hombres pueden estar separados, pueden estar rompiendo el pacto, pero ante los ojos de Dios siguen casados. ¿Y qué le manda específicamente a la mujer? Le dice que se quede sin casarse o que se reconcilie. ¿Y esto también se puede aplicar para el varón? Esa es mi respuesta. En el caso de aquellos que llegan a los pies de Cristo en esta condición, en Corintios 5:17 dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. En este caso, esto no se aplica para aquellos que en su ignorancia cometieron el recasamiento por alguna inmadurez, por algo que no estaba establecido en las órdenes, en las causales para el divorcio. Perfecto, continuamos entonces rápidamente con la formulación de la segunda pregunta por parte de Laura de Paraguay hacia nuestro hermano Ángel de México. Sabiendo que repudio es un sustantivo que significa rechazo o negación de algo, de una persona, idea, acto, que es vergonzoso, indigno e infame,
En este caso, la repudiada, que es la rechazada, y en los tiempos de Moisés era por cualquier cosa. Esta repudiada puede ser al mismo tiempo la víctima o la culpable. Si me decís que sí, porque esa es la pregunta, en este caso, la repudiada puede ser al mismo tiempo la víctima o la culpable, ¿sí o no? Si me decís que sí, la cláusula de Mateo 19 no aplica. Si me decís que no, igual no se refiere al permiso del recasamiento en el contexto que se refiere más al divorcio. Bien, damos lugar entonces para la respuesta a la segunda pregunta formulada por Laura por parte de nuestro hermano Ángel. Adelante. La respuesta es fácil y qué bueno que me hizo esa pregunta porque en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, la culpable era la esposa, sí, por eso se divorciaba y se le daba permiso, vamos a ver esto, de casarse con otro sin que se fuera a llamar adúltera. Y el esposo se casaba con otra también, sin que fuera adúltero, y eso eran los tiempos de la ley. Pero estamos hablando en Mateo en los tiempos de Cristo y él les dijo, no, si la repudiada es inocente, no la puedes repudiar, simple y sencillamente no puedes repudiarla. Y en este caso estamos hablando de cristianos conocedores. Si a una mujer, un esposo la abandona porque sí, ella no puede ir a casarse con otro porque ni el marido falló ni ella tampoco. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el tiempo de Cristo, cuando Cristo habló y dio el mandamiento para acá, no hay repudiadas inocentes. Hay que ver esto. No existen repudiadas inocentes para Cristo, porque la única repudiada es la fornicaria. Esa es mi respuesta. No tiene nada que ver la ley de Moisés con Cristo. No judaicemos. No se puede. Jesús puso un alto a eso y ahora las repudiadas solamente son por fornicación. Si a una persona la repudian por cualquier cosa a hoy, ella ni es culpable ni tampoco se puede casar, porque el otro ni le falló, ni ella tampoco. Prosigamos dando lugar a la formulación de la segunda pregunta por parte de Ángel. Avanti. Mi pregunta para ella es la siguiente, ya que cita que en 1 Corintios 7 no se puede desligar la mujer del hombre, ahí ya sabemos que no habla de ninguna falla. Mi pregunta es la siguiente, ¿ahí aparece apoluo, que es divorcio? ¿O solamente horizo, que es separación? Y la separación también se pudo haber hecho de Pablo de un lugar a otro. Se lo mostré con 3 textos. La pregunta en sí sería la siguiente. Citas 1 Corintios 7 y Romanos también. ¿Ahí existe horizo o es apoluo? Vamos con la respuesta a la segunda pregunta de nuestro hermano Ángel, dirigida a la hermana Laura. Adelante. Bueno, mi respuesta para él es que separación y divorcio es adulterio. Separación y divorcio es adulterio, según 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11. Porque se le recomienda al marido no abandonar a su mujer. Y además, se le recomienda a la mujer reconciliarse. Es claro. Bien, damos lugar a la tercera y última pregunta de la dama de este debate, Laura de Paraguay. Adelante. Basado en lo que Jesús le había respondido a los fariseos con la pregunta capciosa de que si era lícito dar carta de divorcio, basado en lo que él dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mi pregunta para Ángel es si la ley de los hombres está por encima de la ley de Dios. Si Dios establece que lo que Él unió no lo puede separar el hombre,
En este caso, ¿Dios se puede subordinar a la justicia del hombre? Vamos con la respuesta entonces de nuestro hermano Ángel a la pregunta formulada por Laura de Paraguay. Adelante, Ángel. De nuevo digo, respuesta fácil y sencilla. Dios dio mandamientos, hasta hizo un pacto eterno. Y la respuesta es, ¿existe? No. Tuvo que venir otro, Jesús, a hacer otro pacto porque el mismo Dios dijo, ustedes invalidaron mi pacto y era un pacto eterno, el antiguo pacto. Eso de que Dios, lo que Dios unió no lo separa el hombre, no dice no lo puede separar. Está mandando a no hacerlo. No está diciendo no puedes hacerlo aunque quieras. Claro que no. La respuesta correctísima sería Apolo Hugo. Simple. Lo que Dios unió lo separó uno de los dos por la fornicación. Bien, entramos entonces en la tercera y última pregunta por parte de nuestro hermano Ángel. Adelante, Ángel. Mi pregunta es la siguiente: si tú dices que el hombre no puede romper lo que Dios unió, entonces ¿por qué rompieron el pacto? Si el pacto sí era eterno por los siglos, era un pacto no entre humanos, era un pacto entre Dios y el hombre, pero principalmente lo importante aquí era Dios. Si ese pacto se pudo romper, ¿cuál es más fuerte para ti? Un pacto entre dos humanos que Jesús dice, Apolo, sí se puede romper, dejar libre completamente. ¿Es más fuerte ese o era más fuerte el pacto de Dios con el hombre? Vamos con la tercera y última respuesta por parte de nuestra hermana Laura. Adelante, hermana Laura. Es lógico que el pacto de Dios está por encima de todos los pactos. Y en este caso, al decir que el pacto de Dios está por encima de todos los pactos, me estás dando la razón. Porque si Dios unió, y ese fue el diseño de Él, el diseño perfecto, el propósito de Él, entonces el hombre no tiene el derecho a romperlo. Pero ya vimos que Moisés, a causa de la dureza de sus corazones, les permitió. Se permite la separación, pero en ningún momento, ni siquiera en Mateo 19, ni siquiera Jesús, que trajo también a colación que lo que Dios unió no lo separe el hombre, el mismo Jesús, cuando dijo, mas yo os digo, salvo por fornicación, y se refería al divorcio. En el caso de que ocurriera la fornicación, sí se podría optar por la separación, por el divorcio, pero ahí no sugiere un recasamiento. Por lo tanto, se permite el divorcio, pero no se da permiso a contraer nuevas nupcias. Bien, avanzando rápidamente, entrando ya en la recta final de este debate. Vamos a seguir con el tercer bloque, que es el destinado a la refutación. Tenemos 10 minutos como tiempo límite para refutarse mutuamente. Comenzará con la palabra nuestra querida hermana Laura. De acuerdo a todo lo expuesto y refiriéndonos también a las respuestas, las interrogantes, vimos la imposibilidad del divorcio por otras causas que no sea fornicación. En eso sí estuvimos de acuerdo. Todas las causales por inmadurez, hasta por violencia emocional, no son precisamente causales para el divorcio, porque en este caso se puede optar por recurrir a una ayuda espiritual, a una ayuda profesional y tomar el divorcio como última instancia, a no ser de que esta violencia se vuelva física o reiterada. En este caso no se puede optar por el divorcio, hay una imposibilidad.
Esto ya no ocurre como ocurría en el Antiguo Testamento, que por cualquier cosa el marido podría repudiar a la mujer. En este caso es solamente a causa de fornicación, que ha reforzado este mandato del Señor, transmitido por Pablo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 11. El Señor dice que la mujer o el marido no se separe de su cónyuge, pero sí, quizá por causas mayores decidiera separarse. El mandato de Jesús es claro: quédese sin casar, porque de casarse con otra persona estaría viviendo en adulterio. Notemos que no concede otra opción, no hay otra opción, no la hay, porque si a alguien separado se le hace difícil permanecer en una relación marital, no le queda otra opción que reconciliarse con el cónyuge, no le queda otra opción. Además, mi afirmación personal es: ¿quién te garantiza que el segundo matrimonio va a ser mejor que el primero? Es un riesgo que se corre, y más si esta persona no está restaurada. Por eso, las congregaciones, los líderes deben tener mucho tacto, mucha sabiduría, orar y trabajar con estas personas que están en esta situación desde una perspectiva bíblica, a la luz de la palabra, para no errar, para no echar en un pozo profundo, mucho peor que en el que se encontraba esta persona, aconsejándole que el recasamiento sí es permitido. Por eso los discípulos claramente dijeron: entonces no nos conviene casarnos, porque si la opción es recasarse, uno lo puede hacer varias veces. Pueden haber 3, 4, 5, 10 nuevas nupcias y seguir en esa inmadurez. Entonces, Dios, que es un Dios de orden, no lo permite. Él aborrece el divorcio, y si aborrece el divorcio, por ende, también el recasamiento. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios siguen casados. Quizás ante la gente están separados, ante la ley de los hombres, pero ante los ojos de Dios siguen casados. Ese pacto no se rompe, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Esto obviamente no aplica a las personas que cometieron esa situación antes de llegar a los pies de Cristo. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, somos nuevas criaturas, somos lavados. Y en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este caso, Cristo nos limpia, nos hace nuevas personas. Pero ¿qué les dice a los que a sabiendas hacen y pecan? Que le es doble pecado. Y en este caso, en el contexto de Mateo, capítulo 19, se está refiriendo al divorcio, no a un permiso para el recasamiento. Algunos señalan a 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, como un respaldo para restablecer que los cristianos pueden divorciarse y volverse a casar de nuevo, siempre que su actual cónyuge sea incrédulo y éste tome la iniciativa de separarse. En el caso de que abandonara al creyente.
Pero al leer todo el pasaje se percibe con claridad que lejos de querer proporcionar una excusa al divorcio, su propósito es que los cristianos se mantengan unidos en sus matrimonios. Entonces, no permite 1 Corintios 7:15 el recasarse, el casarse de nuevo. A veces argumenta que cuando en 1 Corintios 7, del 27 al 28, Pablo dice, estás libre de mujer, no procures casarte, mas también si te casas, no pecas. Se trata de una autorización para casarse de nuevo a los que están divorciados. ¿Se trata de ellos? No, en el contexto de este mismo capítulo ofrece varias razones para concluir que Pablo se estaba refiriendo a personas solteras, no a personas divorciadas. Entre los cristianos de hoy día existe una gran variedad de puntos de vista sobre el cual se debe basar la postura respecto al divorcio y las segundas nupcias. Y se debe tener cuidado, mucho cuidado. ¿Acaso en la iglesia primitiva se registra eso? Los escritos de los cristianos primitivos, donde se registran las creencias practicadas por los cristianos después de la muerte de los apóstoles y de donde se manifiesta el curso de acción de las primeras generaciones de cristianos en cuanto a sus ordenanzas y su aplicación de mandamientos bíblicos, son por tanto los comentarios cristianos más próximos en el tiempo a las enseñanzas originales de Jesucristo. Y por eso, los más fiables. Entonces, para conocer el entendimiento correcto sobre el divorcio y las segundas nupcias, deberíamos revisar, ver qué es lo que se registra y no se registran las nuevas nupcias. Sin embargo, Pablo decía, quédese sin casarse o reconcíliese. No estoy a favor de permanecer en un matrimonio tóxico, en un matrimonio que está dañando a los hijos. No estoy a favor de eso. Pero hay opciones de buscar ayuda, de buscar restauración y que la última instancia sea el divorcio. El divorcio está permitido a causa de fornicación, pero no hay permiso para contraer nuevas nupcias. No lo hay. Al leer todos los escritos, notamos entonces respecto a la iglesia primitiva, respecto a todas las cartas a la iglesia primitiva, que todos son unánimes en interpretar que Cristo prohíbe y condena un segundo matrimonio. A quienes se casan por segunda vez se le califica de adúlteros e incluso herejes. A la mujer se le dice que no se separe de su esposo y si lo hace debe permanecer sin casarse, y quienes se casan con una mujer divorciada cometa adulterio. Fue lo que Jesús dijo en Mateo 19 y no precisamente que podría dar permiso para el recasamiento. En el caso de que ocurriera esto sin llegar a los pies de Cristo, Cristo puede dar nuevas oportunidades, pero no es una opción. Además, uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Él puede dar el don de continencia, Él puede otorgar dominio propio y la persona se queda sirviéndole. En el caso de que no pueda, se opta por reconciliarse, y en el caso de que no hubiera opción para reconciliación, en ese caso, entonces Dios, que es todopoderoso, puede otorgar el desarrollo de ese don, pero bíblicamente lo que Dios unió no lo separa el hombre, y Dios puede restaurar y no está de acuerdo con el divorcio, lo aborrece. Según Ezequiel capítulo 2, Él aborrece el divorcio. Su plan original era el matrimonio. Su plan original era. Por eso, este versículo que menciona de Génesis, capítulo 2, dice
tomad de su costado, hueso de su hueso y carne de su carne. Debemos tener mucho cuidado para dar consejos a los creyentes que están pasando por crisis matrimoniales o aquellos que han pasado por el divorcio. Exactamente, los casos son singulares. Hay casos que se pueden tomar a la luz de la palabra y verlo en oración. Y a paz nos llamó Cristo. Entonces, verlo a la luz de la palabra y con oración, y no tomar decisiones equivocadas ni dar consejos equivocados. Pablo en 1 Timoteo 3 mencionaba que el obispo debe ser de una sola mujer. En la iglesia primitiva se predicaba que las nuevas nupcias están prohibidas. En el caso de que ocurriera, bueno, tenemos en 1 Juan 1:9 que Cristo es nuestro abogado, pero es más necesario y más conveniente obedecer el mandato de Dios antes que obedecer las doctrinas y los mandatos de los hombres o irnos por nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos preconcebidos. Bueno, muchas gracias, querida Laura. Ahora le damos lugar entonces al caballero Ángel, que va a exponer su refutación. Recordamos que tiene un máximo de 10 minutos. Adelante, Ángel. Bueno, como dije, esto será fácil y sencillo. Todo mi exposición no refutó absolutamente nada. Refutar significa derribar mi argumento mostrándolo y demostrando lo que es falso, lo cual no lo hizo. Ella citó que Dios aborrece el divorcio, pero yo le cité Isaías 51 y Jeremías 3:8, donde Dios mismo dio el divorcio. Y ella dice que la mujer está ligada al marido hasta que él muera. Pero el apóstol está diciendo una analogía del matrimonio. Y en el matrimonio ni ella ni él han fallado. Ella acepta que el matrimonio por causa de fornicación sí es permitido, pero apoluo, libertar completamente, literalmente aliviar, soltar, dimitir, dejar morir, perdonar específicamente, divorciarse, poner en libertad, repudiar, retirar, soltar, enviar, dejar libre. Eso significa esa palabra y la puede buscar en el griego. Dice que el recasamiento es un error grave y más para quien falló. Dice que también para la parte inocente. Menciona las segundas, terceras y quintas nupcias, que ya es normal. Pero el tema era segundas nupcias. No tanto así. Repite que Jesús no está dando permiso para el recasamiento. Sí, pero sí para apoluo, divorcio. Pero el contexto, cuando alguno tomara una mujer y se casara con ella, si no agradare por haber hallado en ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y así se la entregará a su mano y la despedirá de su casa. Y menciona de nuevo, si se separan, quédese sin casar. Los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Jorizo, no apoluo. Y la repite. Y ya sabemos porque yo en mi exposición se lo dije, ahí no habla de divorcio, ahí habla de separación. Ahora, yo le preguntaría si Pablo ya no le preguntaría, simplemente en Hechos 1:4, ¿Pablo se divorció de Jerusalén? No. Filemón se divorció de Onésimo, tampoco, según su argumento, ya que menciona lo que Pablo ha dicho, Jorizo, no se separe el marido. Sigue mencionando segundas y terceras, cuartas nupcias, lo que ya está fuera de lugar. El tema era las segundas nupcias. Dice que los recasadores dicen que solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo les será perdonada. Luego cita Gálatas que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Dice que en las iglesias al principio no recasaban, pero no pudo mostrar un mandamiento para los divorciados. No lo pudo mostrar ni un mandamiento ni una recomendación de un apóstol. Regresó al obispo, a los argumentos del obispo, pero ya vimos que el obispo era irreprensible, marido de una sola mujer, sí, no dado el vino.
y no ser un neófito. Esto no es un mandamiento ni un requisito para toda la iglesia, era simplemente para el obispo, porque cuando se menciona diáconos ya la cosa no es igual. En su respuesta simplemente vimos que no pudo demostrar que en los textos que citó existía el divorcio, solamente separación, harizo. No pudo mostrar ninguna recomendación para un divorciado, ya que sí la hay, pero para ágamos, que eran tanto divorciados que ya no estaban casados como solteros. Cito yo una cosa. En 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Notemos eso. Esas cosas se daban desde la primera iglesia. Ella dice que en las primeras iglesias no se veía esto. Pues sí, se veían cosas peores. ¿Acaso no habría divorcios? Claro que lo sabía. ¿Se cita a los divorciados? No. ¿Hay una recomendación para ellos? No, pero hay un texto que el mismo Pablo cita y la palabra es ágamos, y era tanto para los que una vez estuvieron casados y para los solteros. Dijo que separación y divorcio eran adulterio en sus preguntas, más bien en sus respuestas. En sus respuestas ella dijo que harizo, como yo le pregunté, era divorcio o era adulterio. O sea, que Filemón tenía un criado, un esclavo que se llamaba Onésimo, y en la carta de Filemón 1:15, Pablo le dice, se apartó de ti por algún tiempo, y aquí usa la palabra harizo. Entonces, según su argumento de ella, Onésimo cometió adulterio por separarse, harizo, de Filemón. Le volví a citar otro texto que está en Hechos 1:4. Entonces también, si harizo significa adulterio, o sea, separación significa adulterio, adulteraron de Jerusalén. En Hechos 18:1, Pablo fue adúltero al separarse de Atenas e irse a Corintio. Claro que no. Horizo es la palabra. Dice en su respuesta que el pacto de Dios está por encima de todo. Exactamente, pero el matrimonio es diseño perfecto, así que el hombre no tiene derecho a romperlo. Pero Moisés lo hizo. Y Jesús trajo a colación, dice ella, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero Jesús también dio libertad. Apologos, eso significa libertad, dejar morir, dejar libremente. Y eso sería mi pequeña refutación, ya que no hay mucho que refutar. Simplemente, pues en mi exposición creo que quedó bastante firme, tanto en las palabras que se usaron en el interlineal. Ella lo puede buscar e ir al diccionario Strongnow, al que ella quiera, y buscar el significado de cada una de las palabras que yo le di. Entonces yo creo que quedó bien claro que sí se puede romper un matrimonio, no lo manda Dios, Dios manda todo lo contrario. Ahora también quedó bien claro que los divorciados pasaban a ser solteros. Y si hay mandamientos tanto para las viudas, para los viudos y para los solteros, pero no hay recomendaciones para los divorciados, porque no había divorcios, no, porque no había divorciados después de un divorcio. Apolo quedaban completamente libres. Y bueno, y como no hay nada que refutar, ya más le doy paso a nuestro moderador. Adelante, Johnny, con lo que sigue. Bueno, muchísimas gracias entonces a ambos contendientes, los cuales podemos decir que estuvieron a la altura de las circunstancias. Y ahora quedará en los oyentes el poder tal vez dirimir sobre qué postura fue la acertada en cuanto a lo que a la sana doctrina se refiere. Finalizamos entonces con este imponente debate. Los contendientes tendrán 1 minuto para despedirse y o agradecer, pudiendo citar un versículo en caso de que lo deseen, sin argumentar ni refutar. Le damos lugar a Laura de Paraguay, la cual tendrá 1 minuto para despedirse. Adelante, querida Laura. Muchas gracias. En verdad,
por este espacio que me otorgaron para estar dando la palabra de Dios. Y les dejo con este versículo de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas bendiciones a mi oponente Ángel, también muchas gracias al moderador que estuvo a la altura. Johnny, muchas gracias. Gracias también a los oyentes. Que Dios sea guiando el entendimiento de cada uno de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias entonces a la gladiadora de 1000 batallas, Laura de Paraguay. Ahora dejaremos un minuto para la despedida de nuestro querido amigo y hermano Ángel de México. Adelante, Ángel. Bueno, yo en primer lugar agradezco a Dios por el tiempo, agradezco a todos los del grupo por su tiempo, especialmente a Johnny por tomarse un tiempo en su vida y dejar lo que tenía que hacer para moderar un excelente debate. Le agradezco a Laura también por su exposición y por todo lo demás, todo con Biblia. Y les agradezco a todos los que van a escuchar esto, ya sea por YouTube o por el canal a donde sea subido. Y bueno, pues de mi parte como Ángel de México sería todo. Bendiciones a todos y les dejaré un texto que está en Efesios 3:17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Y bendiciones para todos. Bueno, muchísimas gracias entonces a ambos contendientes. Agradecido por haber formado parte y moderar este respetable, imponente y magnífico debate. Desde ya, y como siempre digo, en los debates, ya sea que modere o que sea participante en cuanto a ser una parte contendiente, no existen perdedores en cuanto a la exposición de la palabra, ya que en el momento que es expuesta y abierta, todos crecemos, todos maduramos, todos ganamos. Que nuestro gran Dios bendiga y glorifique su palabra.